Por tres razones. Las noticias le dan los datos y nosotros le ofrecemos el análisis de la información que tiene rostro humano bajo las diferentes perspectivas de una radio distinta. Esta que le agrega a los contenidos los puntos de vista de los protagonistas. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia. Dirige y conduce Evelyn Fashler. Por tres razones. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a las 3 de la tarde todos los días de la semana y que cuenta con distintos temas de la actualidad nacional e internacional. Estamos en la 98.7 FM de Radio Colombia, en el corazón de los costarricenses, y también estamos en Facebook. Usted accesa Noticias Colombia y ahí nos puede ver en Facebook y puede opinar acerca de los temas que estamos abordando. También estamos con nuestra tablet habilitada, nuestro WhatsApp, que es el 70030303. Si ya estamos en Facebook, usted nos verá con la mascarilla, aunque estamos solas aquí en la cabina. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como hablábamos ayer con el epidemiólogo Juan José Romero, siempre es importante mantener todos los cuidados posibles y, bueno, mantenemos la mascarilla aunque estemos totalmente solas aquí en la cabina, porque es bueno tener mucho cuidado por las partículas de saliva que van quedando en el ambiente y que, bueno, no vaya a ser que nos contagiemos, Dios no lo quiera, de aquí a que nos vacunen. Así es que no sé si ya estamos en Facebook, Roberto Torres, si ya estamos en Facebook, ya puedo empezar por preguntarles antes de introducir a mi invitado del día. Como siempre les pregunto, y usted me puede contestar ya sea en nuestra página de Facebook o a través del 70030303. Amiga, amigo, ¿qué es lo que más le importa hoy, 6 de mayo del 2021? A usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. ¿A usted qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le llama la atención, le indigna? Bueno, tantas cosas que le pueden causar algún tipo de reacción. Y ya tenemos algunos de los comentarios de ustedes a través del 70030303. Lo que más me importa es mi familia. Atentamente, Mesa. Buen programa. Saludos desde San Rafael arriba. Muchas gracias. Lo que más me importa es la salud, dice. Me importa la salud de todos los costarricenses que se está viendo amenazada con este virus y las nuevas cepas, me dice don Rafael desde Escazú. Los embarazos no se interrumpen, los embarazos se terminan con el parto o se terminan con el aborto. Aquí me están escribiendo con respecto a la pastilla del día después, porque cuando algo se interrumpe es con la perspectiva de su pronta reanudación y eso no sucede en un embarazo. ¿Qué es lo que más me preocupa? La prensa acomodada, como siempre. Eso es lo que más le preocupa a esta persona. Bueno, tiene todo el derecho de estar preocupado por la prensa acomodada. Créame que nosotros no somos acomodados. Saludos, Evelyn. Soy José Gamboa desde Acerrí. Lo que me preocupa es las filas y los autobuses llenos. Así es. Me preocupa que ya le perdimos el respeto al COVID, es cierto, y el COVID está pasando la factura, como nos dijo ayer don Juan José Romero. Que vuelva a quedar el PAC, le preocupa a Marcos Ibaja. Lo que más me importa es que el foro de Sao Paulo ya lo están aplicando en nuestro país y es peligroso. Alejandro Coronado. Don Alejandro, ¿me puede desarrollar mejor qué es el foro de Sao Paulo, si es tan amable? Lo que más me importa, me dicen aquí don Esteban Lizano, es que la gente reflexione, despertemos de la realidad, dice don Esteban Lizano. Lo que más me preocupa es el poco compromiso social en protegerse dentro de los buses, viajar en el bus con las ventanas abiertas, bien ventilado, mucha gente que no le gusta abrir las ventanas por el viento y va en el bus muy encerrado, no hay distanciamiento social y el mal uso de las mascarillas. Gracias, Carlos Gobella desde Puriscal. Gracias, don Carlos.
En El Salvador compraron 4.4 millones de vacunas y en nuestro país solo de a poquitos. Lo que más me importa es que no quede el PAC y menos el exministro de Educación. Me importa la justicia pronta y cumplida, caso excura Víquez, extraditado. Estamos dando abordaje María Eugenia Rojas, le estamos dando el seguimiento al caso de el ex sacerdote Mauricio Víquez. Me preocupa los que estafan al gobierno con las campañas políticas, quieren seguir gobernando. En fin, nos preocupa la política, nos preocupa la economía, nos preocupa la salud. Honestamente, estamos en un periodo de mucha preocupación. Yo he invitado, y siempre pongo las reglas claras de este programa, he invitado a todos los precandidatos. No todos van a venir, no todos me han aceptado la invitación. La mayoría sí, a Dios gracias. Esa es la primera regla del juego. La segunda, he tratado de hacer las mejores preguntas, pero no soy perfecta. Ustedes también me ayudarán con sus preguntas. Y la tercera es que si se me quedara alguna por fuera, si se me quedara alguna con la cual ustedes todavía no quedan satisfechos, aquí tienen el 70030303 para que ustedes también hagan sus preguntas. Hoy le toca el turno al diputado Roberto Thompson, precandidato del Partido Liberación Nacional. Me voy pues, Roberto Torres, en controles. Hola, Roberto, con la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Roberto Thompson es nuestro invitado del día de hoy, uno de los precandidatos del Partido Liberación Nacional. Roberto Thompson nació en Alajuela, supongo, hizo la primaria en la Escuela Marista de Alajuela, la secundaria en el Marista de Alajuela, estudió en la Universidad de Costa Rica y es graduado del Programa Ejecutivo de Administración Pública INCAE. En cuanto a su experiencia, es abogado y notario. Fue alcalde municipal de Alajuela del 2011 hasta el 2018. Fue viceministro de la Presidencia, miembro de la Junta Directiva del BAMBI, coordinador en la agenda legislativa y ahora es diputado por Alajuela. Y también tiene esta aspiración muy loable de llegar a la presidencia en el 2022. Y digo muy loable porque la primer pregunta, don Roberto, es ¿por qué querer ser presidente de un país tan emproblemado, por decirlo de alguna manera, como lo será Costa Rica en el 2022? Buenas tardes. Doña Evelyn, muy buenas tardes. Un gusto saludarla a usted y a todos los que nos ven y nos escuchan. Y por supuesto muy agradecido por la posibilidad de participar el día de hoy en su escuchado programa. Primero desearle a usted y a su familia que estén muy bien y a todas y todos los costarricenses que nos ven y nos escuchan. Lo cierto del caso es que esa es una pregunta recurrente cada vez que hacemos una entrevista porque evidentemente la situación del país se ha venido a agravar a raíz de la pandemia. Lamentablemente estamos viviendo tiempos complejos para el mundo y Costa Rica no escapa a esa realidad. Pero bueno, yo siempre respondo tratando de referir a una tradición familiar. Mi abuelo fue diputado, estuvo involucrado en procesos políticos. Mi abuela fue una mujer materna, fue una mujer muy dedicada al servicio, fundó una escuelita ya por mediados del siglo pasado para darle formación a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes, y darles oportunidad de trabajo. Hoy es el IPEC María Pacheco, que funciona en Alajuela, se hizo grande finalmente. Por el lado paterno también, tengo a mis abuelos que han tenido vocación de servicio, mi tío estuvo participando en política también, mi mamá fue una persona involucrada, fue ministra en el primer gobierno de don Oscar, ministra de Justicia, y se pensionó como magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, de manera que tenemos pues familiarmente una vocación.
Yo hace 15 años estaba en mi bufete profesional, donde ejercí alrededor de 15 años como abogado y notario en la ciudad de Alajuela, que es efectivamente mi ciudad natal. Y a raíz de eso, en algún momento determinado, participé en varias campañas políticas en el Partido Liberación Nacional, pero más activamente en la campaña del 2005. Don Oscar y don Rodrigo me hicieron el honor de participarme y trabajé como su viceministro de la presidencia durante esos 4 años, y a partir de ahí retorné a Alajuela para participar en el proceso de cara a la alcaldía. Ahí estuve 8 años y ahora en la Asamblea Legislativa. Me parece que hay un tema de familia, un tema de experiencia, pero también un deseo de seguir adelante aportándole dentro de las limitaciones que tenemos, aportarle al país a partir de esa experiencia. Yo estoy casado con una mujer, Shirley Calvo, que es una mujer que además de que ha vivido la política muy intensamente, ha participado en procesos en el partido, ha sido vicepresidente de la Juventud Liberacionista, ha trabajado en gobierno, está también muy comprometida con el seguir aportando desde el servicio público. Entonces, juntos y con una familia que nos apoya, tomamos la decisión de hacer realidad esta oportunidad. Yo soy un hombre optimista por naturaleza. Sé que hay miles de compatriotas que la están pasando muy mal. Y bueno, creemos que es nuestra obligación, primero como liberacionistas y segundo como costarricenses, dar un paso adelante en la necesidad de reconstruir este país y particularmente reconstruir su tejido social, de alguna forma ser parte de un proceso que fue el mismo proceso que motivó la fundación del Partido de Liberación Nacional, que es combatir la desigualdad y la pobreza, que hoy lamentablemente se han incrementado. Hablemos de su partido Liberación Nacional, don Roberto, y de lo que sería la convención. Ustedes tienen como fecha el próximo 6 de junio, si no me equivoco. Así es, doña Evelyn. Pero está en veremos esta fecha precisamente por la pandemia. Sí, se le corta, Roberto, se le corta. Muy enfático en relación con eso, y yo quisiera decir que... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Yo lo que quiero decirles es que a finales del año pasado, en el mes de diciembre, en una Asamblea Nacional convocada al efecto, el Partido Liberación Nacional tomó una serie de acuerdos que tenían que ver precisamente con la forma en que se iba a celebrar la elección de su candidato y también los procesos de renovación de las estructuras. En aquel momento, aunque estábamos afectados por la pandemia, evidentemente la situación era muy distinta a la que estamos viviendo hoy. No esperábamos que se complicara tanto, y a raíz de eso, desde el 28 de abril, yo envié una carta al directorio político y al Tribunal de Elecciones Internas con el propósito de solicitarle la convocatoria a una Asamblea Nacional para poder discutir la necesidad de posponer la fecha de esa convención. Eso está fijado exactamente para de hoy en un mes, pero las condiciones del país, para nadie es un secreto, son dramáticas. Estamos viviendo un pico de contagios muy significativo. Tenemos además la amenaza del colapso de nuestros centros hospitalarios, y por supuesto que tenemos que, como partido, manifestar una gran solidaridad, una gran responsabilidad y una gran sensatez, y por eso precisamente está en discusión que la convención finalmente se celebre el 6 o que sea pospuesta para una fecha más adelante. ¿Por qué está en discusión, don Roberto, si ya pareciera ser que los 5 precandidatos están de acuerdo, o por lo menos 4 de los 5 han sido muy vehementes en este tema, y el quinto, pues también últimamente, que es don José María Figueres, dice que sí, que él prefiere que la Asamblea Nacional defina? Sí, bueno, yo creo que ha habido, pues obviamente, una actitud responsable de los órganos
¿Por qué se nos fue don Roberto? Por alguna razón se nos está yendo la comunicación con don Roberto Thompson, no sabemos si, no creemos que esté en la Asamblea Legislativa, no sé si está ahí y la conexión es mala, o tal vez prefiera que lo llamemos por teléfono. ¿Podemos hacer el corte comercial, Roberto? Y mientras tanto nos comunicamos con él. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Vacunarse es conectarse con la vida. Por eso en Didi entregamos 140,000 cupones para que los mayores de 58 años se movilicen a sus citas de vacunación. Accede a este beneficio descargando la app Didi Pasajero y registrándote allí. Aplican términos y condiciones. Didi. Cuando escuchas Noticias Colombia, es como si estuvieras ahí. Paso a paso. Y le contamos la noticia desde adentro. Noticias Colombia. Colombia investigamos, analizamos y le contamos la noticia desde adentro. Existen hechos en los que tenemos que ir más allá. Escuche en las ediciones de Noticias Colombia los reportajes de temas del momento donde vamos más allá. Hechos investigados por nuestros periodistas. Reportajes Noticias Colombia. Desde adentro. Seguimos por Tres Razones. En Colombia. Por Tres Razones. 3:20, estamos hablando con don Roberto Thompson, diputado del Partido Liberación Nacional, pero también precandidato por el mismo partido, y le preguntaba yo a don Roberto, antes de que se nos cayera la transmisión, que por qué pareciera ser que se va a trazar la convención, y no es un hecho ya tácito, si todo indica que los 5 precandidatos están de acuerdo, o es que todavía no ha habido consenso. Don Roberto, explíquenos. Bueno, disculpe que creo que se cortó un ratito, sí, ¿verdad? La transmisión. Nuestras disculpas también. No, le decía que básicamente aún yo particularmente tengo la duda de si don José María está de acuerdo en la posposición de la fecha, porque me parece, por lo menos yo no lo he escuchado respecto a ese tema. Aquí el asunto, doña Evelyn, es que, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la situación que vive el país hace inviable celebrar dentro de un mes en estas condiciones sanitarias una convención que espera reunir cerca de la forma en que se aglomera la gente con una serie de circunstancias que tienen que ver con traslado de votantes, con manejo de centros educativos, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que he venido diciendo es que lo responsable, lo sensato, lo que corresponde es trasladar ese proceso. Yo creo que los 4 otros precandidatos hemos manifestado una gran anuencia a que eso sea así. Sin embargo, como le repito, yo por lo menos no he escuchado a don José María estar de acuerdo en esa posposición de fecha. Eso al final lo resolverá la Asamblea. Ya ayer el directorio político tomó la determinación de convocar a esa Asamblea para el próximo sábado 15 de mayo. Y ahí en el orden del día está fijada únicamente la definición del día en que se podrá celebrar la convención, y ahí yo esperaría que ojalá por unanimidad lleguemos a un acuerdo para poder realizar esto con una amplia participación, pero en condiciones de seguridad.
Nosotros planteamos, doña Evelyn, una fecha tentativa en una nota que enviamos ayer al directorio a finales de julio, principios de agosto, finales de julio, principios de agosto. Y le voy a decir por qué. Porque de acuerdo con las cifras oficiales que han circulado, la vacunación va a ir avanzando. Se espera que el grupo 1 esté finalizado para el 15 de mayo, según nos dicen, y a finales de junio el grupo 2, y eso permitiría que casi 2 millones de personas estén ya vacunadas para esa oportunidad. Y de acuerdo con los cálculos que me han llegado a mí de investigaciones de la Universidad de Costa Rica, para inicios de junio todavía estaremos sufriendo el pico de esta pandemia. Así es que yo creo que es un asunto de responsabilidad. Yo esperaría que don José María se una al llamado que hemos hecho nosotros, y que nos pongamos de acuerdo en una fecha apta de acuerdo con las posibilidades de inscripción que requiere el partido. Don Roberto, en su momento, don Rolando Araya, precandidato también, dijo que había de parte de don José María una especie de manipulación al respecto, al no estar de acuerdo con que se moviera la fecha en la convención. ¿Usted cree que existió algún tipo de intención de parte de don José María Figueres? A mí sí me llamó muchísimo la atención que don José María no se manifestara durante prácticamente 8 o 10 días respecto a la solicitud que yo había hecho, a la cual se unieron los otros 3 precandidatos. Y bueno, hubo un silencio que no permitía conocer cuál era su opinión. Posteriormente él hizo una manifestación, sin embargo sí nos dejó muchas dudas respecto a una frase que él utilizó en esa manifestación, que es que la Asamblea Nacional buscara opciones para poder realizar la elección del candidato. Yo creo ¿Cómo que la interpreta? la interpretamos en algún momento como la posibilidad de variar el proceso, la forma de escoger el candidato, y eventualmente apelar a una decisión de una Asamblea Nacional del partido sin ir a un proceso de convención. La interpretamos de esa manera. Yo posteriormente lo escuché aclarando que esa no era su intención, pero originalmente la interpretamos así y nos preocupó mucho, porque la verdad es que yo he venido insistiendo en que hay que posponer la convención precisamente para que se realice en términos amplios de participación. Un partido democrático como Liberación Nacional no puede darse el lujo de escoger su candidato a puerta cerrada dentro de 139 asambleístas, porque esa no es la forma en que se legitima una candidatura. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que, además de todo, ya las últimas encuestas, particularmente los estudios del CIEP recientes, le revelan, y usted los ha podido ver, que hay un gran desánimo en relación con la afiliación partidaria. Y nosotros tenemos que aceptar eso con responsabilidad. Un partido de 70 años tiene que proyectarse y legitimar sus procesos para poder intentar enamorar nuevamente al elector con propuestas claras, pero eso no se resuelve en una Asamblea Nacional. De manera que yo me alegro que don José María haya aclarado finalmente de que no se trataba de eso. Ahora lo que esperaría es que él también se sume al esfuerzo que estamos haciendo para que la fecha de convención sea trasladada. Aún así, don Roberto, ya Liberación no tiene la cantidad de seguidores o de partidarios que tenía en el pasado. Mi pregunta concreta es, ¿por qué en vez de unirse alrededor de un solo candidato, el partido se ha fragmentado en 5? ¿Eso le resta posibilidad a Liberación, pregunto, de llegar a gobernar? Y en tal caso, ¿cuál sería el futuro del partido? Bueno, mire, yo lo veo desde otro punto de vista. A mí me parece que Liberación Nacional es un partido muy vivo, pero coincido con usted en que requiere una renovación efectiva de la cual venimos hablando desde hace muchos años. El Partido Liberación Nacional es un partido que tiene necesariamente que modernizarse de acuerdo a las nuevas circunstancias. Yo incluso se lo dije al propio don José María,
oportunidad a nuevos liderazgos y que esas nuevas realidades para conectar nuevamente con los electores y para volver a generarle confianza a la gente, particularmente a la gente joven. Doña Evelyn, en la próxima elección casi cerca de un 50% de los electores van a ser menores de 45 años. Eso significa que es una generación crítica, una generación que está ávida de información, que apela a las propuestas, que revisa la vida de quienes pretendemos llegar a la presidencia de la República, que además es absolutamente comunicada, está comunicada permanentemente, y bueno, hoy la forma de hacer política es totalmente distinta. Entonces, yo creo que Liberación tiene una oportunidad. A mí me parece que el hecho de que participemos 5 precandidatos demuestra que hay un partido vivo, pero también tenemos que manejar esta campaña en forma muy diferente. Y le voy a decir por qué. Porque hace 4 años nosotros fuimos a una campaña polarizada, en donde los dos precandidatos en aquel momento hicieron una campaña de ataques, de ofensas. Se tiraron a matar. Casi a nivel personal, ¿verdad? Y eso nos costó muy caro en Liberación Nacional. No llegamos ni siquiera a la segunda ronda, y eso fue uno de los procesos más vergonzosos que Liberación Nacional enfrentó. Y bueno, curiosamente hoy, los dos protagonistas de esa historia están juntos en una alianza. Tanto don Antonio como don José María están juntos en este proceso. Pero bueno, nosotros seguimos adelante porque creemos que el partido tiene que ver 30 años adelante y no 30 años atrás. ¿Qué le pareció a usted la adhesión de don Antonio a don José María? Absolutamente sorpresiva, porque yo en ningún momento sentía que había ningún tipo de afinidad de parte de don Antonio hacia don José María. Yo he participado con don Antonio en muchas reuniones, he conversado con él muchas veces, o tuve muchas largas conversaciones con él. Es una persona que yo aprecio y estimo, y sin embargo en todas las conversaciones en ningún momento me había manifestado por lo más mínimo alguna cercanía con don José María, ni con la visión de mundo, bueno, ni con ninguna simpatía hacia el movimiento de don José María. De manera que yo fui el primer sorprendido. Creo que en general todo el liberacionismo, porque todas nuestras conversaciones giraron siempre en relación con la inconveniencia de repetir fórmulas del pasado y más bien ver hacia el futuro, de manera que fue muy sorpresiva la decisión que él tomó. Hablemos de usted como diputado y también como precandidato, don Roberto. A muchas personas les preocupa el hecho de que los precandidatos, en vez de estar en estos momentos abocados a revisar los proyectos que hay en la Asamblea Legislativa, tan importantes, tan vitales para el país, estén haciendo su precampaña. ¿Cómo hacen ustedes para dividir los tiempos? De hecho, a falta de quórum, hay proyectos que ni siquiera se pueden revisar en el plenario. Sí, bueno, es un sacrificio adicional, porque esto es un compromiso en 2 vías. Yo lo que he hecho es dividir mi tiempo, obviamente multiplicar las posibilidades para cumplir con mi responsabilidad. Mi responsabilidad está aquí en la Asamblea Legislativa, y salvo algunas excepciones, hemos estado aquí presentes como desde hace 3 años. Esto no ha variado. ¿No ha faltado usted al quórum? ¿No ha habido falta de quórum en la Asamblea? En un par de veces sí. Una vez tuve que fue reciente, que estábamos tratando el tema de empleo público, porque lamentablemente llegué a tiempo, pero olvidé mi mascarilla, tuve que devolverme. Cuando llegué estaba cerrado, pero bueno, y ayer, porque el día de ayer en la mañana, porque fui citado la noche anterior para que me fuera suministrada la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, y entonces no llegué a tiempo al plenario. Esas fueron las 2 veces que he faltado. Y bueno, la consecuencia de faltar es que se pierde la dieta. Ese es, digamos, una de las consecuencias. Pero más allá de eso, hemos sesionado aquí mañana, tarde, sesiones extraordinarias. Esta Asamblea Legislativa incluso ha tenido
la necesidad de trasladarse. Nosotros empezamos en el otro edificio, a raíz de lo del COVID tuvimos que pasarnos, usted recuerda el Museo de los Niños, donde tuvimos que sesionar durante varios meses, luego venirnos al nuevo edificio, adaptarnos a la nueva realidad, y a pesar de eso hemos ido sacando los proyectos de ley con mucha responsabilidad. Yo presido la Comisión de Asuntos Económicos, participo de la Comisión de Asuntos Municipales, de la Comisión de Seguridad, he integrado varias comisiones especiales, y bueno, aquí el tiempo siempre apremia, pero hemos estado cumpliendo nuestra labor. Esto es una campaña muy corta, hemos estado utilizando las noches, los fines de semana, pero además quiero decirle que ha sido una campaña complicada porque a raíz de esta situación de la pandemia, por lo menos en los últimos días, en las últimas semanas, hemos tenido que recurrir mucho a la virtualidad, como aquí. A mí me encantaría irla a visitar porque yo sé que allá la pasamos muy bien, pero vea usted que tenemos que vernos a través de estos mecanismos. Bueno, así está muy planeada la campaña y de manera que yo no siento que haya descuidado mis obligaciones en la Asamblea Legislativa ni las vaya a descuidar. Si esa situación se diera, pues obviamente habría que tomar decisiones al respecto, pero por el momento estamos tratando de cumplir correctamente como corresponde. Don Roberto, el presidente de la República, don Carlos Alvarado, dice que los diputados de oposición no han hecho nada por la agenda de reactivación nacional. Lo dijo ayer en una entrevista a Noticias Repretel. ¿Qué le responden? Sí. ¿Usted lo escuchó? Bueno, sí, lo escuché. Incluso yo hoy hablé en Control Político y pasamos el video de don Carlos. Me parece, sinceramente, poco generoso, don Carlos. O sea, yo creo que la política no se hace así. Yo creo que él debe ser consciente de que esta Asamblea Legislativa, a pesar de las dificultades, ha sido generosa con el país, no con el gobierno, porque mucha gente confunde el apoyar proyectos con apoyar a un gobierno o a un partido específico. Yo fui parte de un gobierno en el 2006 al 2010 como viceministro de la presidencia, y me tocó coordinar la agenda de la Asamblea Legislativa, y yo sufrí las consecuencias de la oposición, de las carretillas de mociones del Partido Acción Ciudadana en contra de los proyectos que se intentaban aprobar. De manera que yo conozco de oposición y sé lo destructiva que puede ser. La Fracción de Liberación Nacional, conformada por muchísima gente joven en esta ocasión, tomó la decisión de ir adelante y aportarle al país. Yo hoy en mi control político le decía al presidente de la República que hace un año él estuvo por acá en la Asamblea Legislativa agradeciendo a las diputadas y diputados una serie de proyectos que se habían aprobado en la época prepandemia y que ahora, en estos momentos que son todavía más complicados, viene a reclamarnos y a decir, sin ninguna justificación ni razón, que la oposición particularmente lo critica a él, pero no propone nada. Mire, doña Evelyn, hay más de 70 proyectos en la agenda parlamentaria que todos son proyectos de la oposición y una enorme mayoría de la Fracción de Liberación Nacional que están ahí y que son proyectos de reactivación económica. Hay muchos que hemos aprobado y los que menciona don Carlos han sido iniciativas de los propios diputados. Fíjense que hasta la propia reforma al reglamento legislativo que él se atribuye como uno de los grandes legados del gobierno fue una iniciativa propia aquí de la Asamblea Legislativa que se trabajó aquí. Yo fui parte de la comisión correspondiente. De manera que a mí me parece que uno también tiene que ser generoso, incluso en la política y ante los adversarios, para reconocer el aporte que la Asamblea Legislativa ha hecho y sigue haciendo. A veces la gente no tiene claro que el manejo legislativo pasa por 6 meses de control de nosotros los diputados y diputadas y 6 meses de control del Poder Ejecutivo. Ahora, por ejemplo, estamos en el periodo de sesiones extraordinarias. Eso significa que la Asamblea Legislativa solo conoce los proyectos que el Ejecutivo le convoca a conocer. Y hemos estado aquí durante semanas analizando el proyecto de empleo público y las mociones, donde cada diputado tiene oportunidad de hablar, y los mismos diputados de la fracción del Partido Acción Ciudadana se han opuesto en muchos casos a muchos de
digamos, de los temas y han planteado modificaciones. Yo creo que don Carlos debería ser mucho más generoso y reconocer que esta oposición ha sido una oposición que se ha parado firme cuando ha tenido que pararse, a denunciar lo que ha tenido que denunciar, pero que también ha sido generosa y muy diferente a lo que fue la oposición del Partido Acción Ciudadana durante por lo menos los gobiernos de Liberación Nacional. Así es que yo siento que hubo mucha mezquindad en esa afirmación del presidente Alvarado. Y en el mensaje presidencial hizo un llamado muy especial. Yo siento que fue un mensaje muy dirigido a ustedes, los diputados, para que aprueben el empréstito con el Fondo Monetario Internacional, pero no solo el empréstito, sino todo lo que hay alrededor del mismo. ¿Se lo van a aprobar, don Roberto? Ya nuestra jefa de fracción y la presidenta de la Asamblea Legislativa le respondió con contundencia. Nosotros entendemos que es importante avanzar en ese convenio con el Fondo Monetario Internacional, pero cada uno de los proyectos será analizado con el tiempo que se requiera. Entiendo que son 7 proyectos. Y los detalles que se requieran, exactamente, doña Evelyn. Que han avanzado muy poco, porque la verdad es que hay mucho de discurso y poco de acción desde el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Le voy a decir, porque hemos estado encerrados aquí atendiendo el tema de empleo público y no se ha abierto la posibilidad de avanzar en el análisis de los otros proyectos, porque ni siquiera han sido convocados por el Poder Ejecutivo. Entonces, los otros proyectos que usted menciona son proyectos que están básicamente en las comisiones de trabajo y que al no haber sido convocados no han podido avanzar en una serie de temas básicamente de audiencias, consultas y discusión. Entonces ahora el gobierno viene y, como ha sido su costumbre, le traslada la responsabilidad a la Asamblea Legislativa para que contra el tiempo vaya a analizarlo. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a analizarlo, pero nosotros nos vamos a tomar nuestro tiempo para ver proyecto por proyecto, en el entendido que son importantes, pero que no son de aprobación inmediata, ni mucho menos, y mucho menos sin la discusión que requiere. Hay temas sensibles que tienen que analizarse, hay temas de exoneraciones, hay temas de impuestos, hay temas de modificaciones a leyes importantes. Le voy a poner un ejemplo, la reforma a la Ley General de Aduanas, doña Evelyn, está en la Comisión de Asuntos Económicos. Es una reforma que todos los sectores la han calificado como un desastre, el proyecto de ley. Es decir, incluso autoridades del gobierno dijeron que tenían que arreglar completamente el texto porque no resolvía el tema del contrabando, de la evasión, de la agilidad de los trámites que se necesitan de cara a las exportaciones e importaciones, de apoyo al sector productivo. Entonces, yo siento que hay un doble discurso en esto y que además hay una intención del Poder Ejecutivo de presionar la aprobación de una agenda que requerirá de mucho más análisis. Y bueno, estaremos ahora que se conformen las comisiones de trabajo analizándolos así. Yo además extraño, y creo que esto ha sido reiterativo, de que no existan proyectos de reactivación económica en la agenda, en el acuerdo legislativo de las distintas fracciones. En ese acuerdo, los jefes y jefas de fracción de cara al 1 de mayo establecieron una agenda de más de 60 proyectos. De esos, solo alrededor de 14 o 15 coinciden con los que tiene fijados como prioridad el gobierno. Y se puso el énfasis en proyectos de reactivación de nuestra economía, de atención de los sectores, proyectos como el Fondo de Avales y Garantías, proyectos para reactivar el sector turismo, proyectos para atraer inversionistas, proyectos para fortalecer el régimen de zonas francas, proyectos que atiendan las realidades de muchas de la gente que no la está pasando bien hoy. Y bueno, nosotros extrañamos del discurso del presidente eso, que se enfocó mucho en culpar al pasado y que se enfocó mucho en idealizar el futuro, hablándonos del 2030, 2040, 2050, cuando en la Costa Rica del 2021 hay más de 1 millón de personas que en este momento no tienen trabajo o tienen ingresos disminuidos en razón de la crisis que vivimos por la pandemia. ¿Qué haría usted
por esas 500,000 personas que perdieron el empleo, don Roberto, ¿cuáles son sus planes para la reactivación económica? Nosotros planteamos una propuesta basada en 7 ejes, uno de los cuales es el empleo, y obviamente nosotros tenemos que priorizar en todas las formas de empleo posibles, las formas asociativas, a través de esquemas cooperativos, a través de la infraestructura, a través de alianzas estratégicas con los gobiernos locales que están muy abandonadas y que generan obras y que generan empleos de calidad, a través de la propuesta de duplicar el parque de zonas francas en el país, un régimen exitoso, a través de la utilización de los terrenos ociosos del Estado para poder generar alianzas estratégicas que son importantes, sobre todo en las costas. Le hablo de Punta Arenas, le hablo de Limón, le hablo de la zona sur, le hablo de Guanacaste, a partir de lo que nosotros llamamos un gran eje de los centros de valor agregado para apoyar el sector agrícola, a través de incentivos para que las empresas contraten sobre todo a hombres y mujeres mayores de 45 años, muchos de los cuales han perdido su trabajo, a través de la formalización, una cosa que el presidente sigue hablando, y todos los años lo ha venido hablando aquí, pero que no ha podido influir en las autoridades básicamente de la Caja, para reformar la reglamentación que le permita la inscripción de los trabajadores independientes en condiciones que les permita avanzar y que no sean cargas adicionales que les impidan seguir ejerciendo su oficio, a través de la condonación de una serie digamos, de deudas que eventualmente están amarrando la posibilidad de la formalización, a través de la simplificación de trámites, de la competitividad. Nosotros tenemos a través de la diversificación del turismo, por ejemplo, en producto y en mercado, uno de los grandes motores de nuestra economía. Usted recuerda, doña Evelyn, que para el 2019 nosotros superamos los 3.200.000 turistas. Eso generó más de 4.000 millones de dólares en ingresos para el país. Bueno, el año pasado la situación fue dramática. Sin contar los primeros 3 meses, no llegamos ni a 1 millón de turistas. Hicimos un esfuerzo para la exoneración digamos, del impuesto al valor agregado al sector turismo. Hicimos un esfuerzo por el traslado de feriados a los días lunes para incentivar la visitación interna. Hemos hecho un gran esfuerzo por apoyar a un sector que el 80-85% es pequeño o mediano empresarios familiares. Pero bueno, todavía tenemos enormes deudas con ese sector. Tenemos que buscar nuevos mercados, tenemos que potenciar toda esta realidad que Costa Rica tiene. Pero bueno, eso es parte del esfuerzo que tenemos que hacer si tenemos claridad de ruta. Y yo creo que lo primero que tenemos que poner, o la prioridad mayor que tiene que tener el próximo gobierno, es generar oportunidades y empleo, modernizar el Estado costarricense para que se convierta en un instrumento que le permita al empresario privado, al emprendedor, al pequeño comerciante, al que quiere desarrollar un negocio, ir adelante sin tantas trabas. Y eso es la realidad que la pandemia tiene que habernos enseñado. Y esa realidad nosotros extrañamos sinceramente, que haya planes concretos de parte del actual gobierno. Pero bueno, esperamos que durante los próximos meses que todavía nos quedan de legislatura, el gobierno realmente se arrolle las mangas junto con la Asamblea Legislativa, que es la forma de hacerlo, y con el apoyo de los distintos sectores que han estado dispuestos a hacerlo, incluso participando, como el año pasado, en mesas de diálogo donde con total generosidad dedicaron horas a construir una agenda temática, tanto en la mesa de diálogo que llevó a cabo el gobierno como en el foro de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Banco Popular, y de ahí surgieron una serie de propuestas inteligentes que han sido abandonadas, y yo lo que creo es que en los meses que queda tenemos que avanzar, y la Asamblea Legislativa puede hacerlo si realmente nos ponemos de acuerdo. Por eso yo no acepto la crítica a la oposición de parte del gobierno de que no hemos propuesto nada. Aquí hay voluntad, y aquí hay deseo de trabajo, y aquí hay compromiso. El gobierno tiene que aprovechar esa circunstancia para que en el año que le falta dejar sentadas las bases de lo que será la Costa Rica del futuro, que nosotros esperamos gobernar a partir de mayo del 2022.
Don Andrei Vil le pregunta cómo lo va a lograr, cómo va a lidiar usted, cómo puede lidiar usted si llega a la presidencia con actores para llevar a cabo esas metas como la Asamblea Legislativa, la Contraloría, los sindicatos, los mandos medios de instituciones. Es decir, son sectores que están tan polarizados en nuestro país y es tan difícil ponerse de acuerdo con todos. Así es, doña Evelyn, por eso este país necesita un liderazgo que tenga experiencia, pero que sea capaz de generar el ambiente de concertación necesario para ponernos de acuerdo. Yo, en mi experiencia, he tenido que lidiar durante 4 años como viceministro de la presidencia, durante 8 años como alcalde del Cantón de Alajuela. Y en esos 12 años he tenido la experiencia de poder sacar adelante importantes iniciativas a raíz de una forma diferente de hacer las cosas, escuchando a la gente, pero logrando sentarlos en una mesa y plantear una ruta clara hacia adelante. Yo creo que eso es lo que hace falta, un liderazgo que entienda cuál es la realidad de la administración pública, que haya también estado en el sector privado, que haya participado de procesos de concertación, de formación de las leyes, para poder entender que solo de esa manera es posible sacar esto adelante. Le voy a preguntar algo, don Roberto, que me he visto obligada a preguntárselos a todos. ¿De dónde sacó los 29 millones? Yo lo manifesté desde el primer día. Yo solicité un préstamo personal a un empresario amigo que se llama Orlando Guerrero Vargas. Lo dije, el préstamo está debidamente documentado. Está siendo enviado toda la información a la Contraloría General de la República y bueno, lo hice en conjunto con mi esposa para poder enfrentar este depósito y bueno, lo hice porque estoy convencido de que realmente este país también es importante que todos aportemos, de manera que en ese sentido ahí está. Yo soy uno de los que he abogado porque haya muchísima transparencia y aunque el Partido Liberación Nacional no le haya exigido a otros precandidatos justificarlo, porque no hay, digamos, más que una declaración jurada donde se establece, yo sí tengo todos los documentos respectivos respecto a esta obligación que asumimos mi esposa y yo para ir adelante con este proceso. ¿Le parece que es una medida correcta tener que pagar esta cantidad de dinero tan alta para aspirar a la presidencia? Bueno, por supuesto que no, por supuesto que debería ser a otros niveles mucho más bajos que permitan una mayor participación. Pero bueno, el partido tiene sus reglas. Hace 4 años estaba fijado en 25 millones de colones esa inscripción. Es mucho dinero, por supuesto que sí, es muchísimo dinero, pero nosotros cuando iniciamos este proceso ya sabíamos de antemano, porque las autoridades del partido lo habían anunciado, que la suma que se iba a cobrar era similar o un poco mayor a lo que se había cobrado hace 4 años, de manera que no fue sorpresiva, digamos, aunque sí, por supuesto que considero que es una suma alta, muy alta, y que esa suma impide a muchos otros participar, y en democracia todos deberíamos buscar la manera de hacer mucho más accesible la participación. Es un sacrificio que algunos estamos dispuestos a hacer para poder aportar, y bueno, otros compañeros han tenido la posibilidad de sacarlo de sus propios peculio o buscar donantes de distintas formas, todo cumpliendo las reglas que establece el Código Electoral. Ahora, yo sí quiero decirle que esta campaña tiene que ser una campaña muy austera, doña Evelyn. En realidad, las circunstancias que está viviendo el país resultan sumamente graves y a mí me parece y me luce muy ofensivo con la gente que le está pasando mal hacer una campaña de despliegues mediáticos que realmente no se ajusten a la realidad del país hoy. En este país hay cientos de empresas que han tenido que cerrar, miles de personas han perdido su trabajo, hay hambre en muchos hogares costarricenses y dichosamente hoy tenemos
las redes sociales, tenemos programas como el suyo para llegar a una gran audiencia, tenemos los medios digitales para poder llevar nuestro mensaje, y ese mensaje tiene que apelar a esa forma diferente de hacer política y sobre todo a evitar gastos innecesarios en estos procesos, porque la verdad no se justifican. Hoy el país tiene que concentrarse muy en serio en el tema de reactivación, y nosotros como políticos y aspirantes tenemos que dar el ejemplo, de manera que más allá de la cuota de la inscripción, yo creo que los costos del proceso serán muchísimo menores y deben ser muchísimo menores, y pueden ser financiados con pequeños aportes para poder enfrentarlo. Vámonos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel, por 3 razones. Don Roberto, para poner la cereza en el pastel, le voy a pedir a usted lo que les he pedido también al resto de los precandidatos. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que le han dado en la vida y quién se lo dio? Creo que mi mamá, que en paz descanse, la despedimos hace 18 años. El mejor consejo fue escuchar mucho a la gente, y ese ha sido uno de los consejos más importantes que yo he recibido. El escuchar siempre a la gente nos permite comprender, atender, sentirnos cercanos a las realidades, y a mí me tocó en el ejercicio, particularmente como alcalde, escuchar muchísimo a la gente y a las comunidades, y de eso he aprendido muchísimo. Muchas gracias, don Roberto Thompson, por esta entrevista, y aprovechamos para desearle una muy buena tarde y también para decirles que a las 5 hay más noticias de Noticias Colombia. Muchas gracias, don Roberto Thompson. Muchas gracias, doña Abel. Que pase buena tarde. Igualmente, gracias. Gracias, que pasen ustedes muy buena tarde. Recuerden que a las 5 hay más con Noticias Colombia.